Buenas tardes, buenas tardes. Bienvenidos a Nuevo Amanecer y a otro inicio de Shabbat. Espero que hayan tenido una semana bendecida. Espero que a pesar de momentos débiles, de momentos de tentación, de, de que el mundo te quiere este, traer de regreso, te quiere hacer tropezar, de que el mundo te quiere hacer, de que quiere tumbarte, te quiere bajar, te quiere sacar tu paz, tu gozo, que no se olviden, regresar a su primer amor, no se olviden de regresar a esta fuente de agua viva de la que vamos a hablar hoy día. Y no se olviden de orar, de regresar a las escrituras, porque un creyente, el que verdaderamente quiere seguir las cosas de Elohim, su palabra, su Torah, sus mandamientos y tener la fe de su Hijo Yahushua HaMashiach, no podemos darle un día de descanso a la oración, no podemos dar un día de descanso a la falta de leer, de estudiar, porque ahí es cuando podía entrar el enemigo. Ahí es donde puede entrar nuestra propia concupiscencia, nuestros deseos de regresar a ese pecado, a esa adicción con la que estés batallando. Y, y no podemos bajar la guardia. Tenemos que estar en combate todos los días, porque los que verdaderamente quieren cambiar, quieren transformar sus vidas y quieren darle su vida a Yahuwah y mantener sus mandamientos, su Torah y la fe en su Hijo Yahushua HaMashiach, va a haber batallas, va a haber tribulaciones, como dice las Escrituras, hasta el fin de nuestros tiempos, nuestros feos días. Pero si nos mantenemos en fe, nos mantenemos en obediencia, como dice también las Escrituras, el enemigo no nos puede tocar. Pero si estamos faltos de oración, estamos faltos de ayuno, estamos faltos de poder leer, estudiar las escrituras y ponerlas en práctica, obviamente va a ser más fácil para que el enemigo, sus demonios y también con tu propia concupiscencia caigas y vuelvas a caer a esa adicción, vuelvas a caer a ese pecado que realmente quieres y deseas dejar. Y eso es lo que no queremos, regresar a ese viejo hombre. Queremos, por eso estamos estudiando todas esas cosas, todas esas palabras, todos estos estudios para poder transformar nuestras vidas a través de las escrituras, de la palabra, para poder dejar ese viejo hombre y crear un nuevo corazón como nos manda las escrituras y transformar nuestra conciencia hacia nuestro creador, hacia el que creó el universo, creó las estrellas, el sol, la luna, las aguas, la naturaleza, los animales, las aves, los pescados. Tenemos que tener ese cambio de conciencia para poder caminar una vida espiritual sana, en armonía, en gozo, en amor, en justicia. Por eso tenemos que estar, por eso las escrituras dicen, para aquellos que llegan hasta el fin. ¿Por qué dice hasta el fin? ¿Por qué repite esa frase continuamente? Porque sabe que muchos no van a llegar al conocimiento de las escrituras, de la verdad. Muchos van a llegar y es como la parábola de las semillas. Muchos no van a dar frutos, muchos van a regresar al mundo y va a ser un tercio menos de los que realmente van a dar frutos espirituales en sus vidas. Y por eso es que estamos estudiando los frutos del Espíritu para que realmente te examines a ti mismo y empiezas a valorar las cosas que tienes, la oportunidad del agradecimiento que estás vivo hoy día, para tener esa oportunidad de practicar esos frutos, para hacerte mejor en amor, para hacerte mejor en
paciencia, en dominio propio, en santidad, en bondad, en humildad, etcétera, etcétera. Y también conocer esas obras carnales que nos están impidiendo a llegar al siguiente nivel de adoración, de humillación, de humildad, de obediencia y de amor. Y ese es el enfoque a través de este ministerio, que nos arrepintamos, que agarremos ese bautismo de esa palabra de agua viva para que nos limpie de adentro hacia afuera, como ya los explicamos en el tema del bautismo, y transformar y crear un nuevo hombre, una nueva mujer, que será el próximo tema del próximo Shabbat. Y seguir trabajando, a pesar que hay días malos, a pesar que hay semanas malas, que no queremos continuar, no, no todos los días vamos a tener esa misma motivación, pero lo que necesitamos es disciplina. La motivación se va a acabar, la energía se va a acabar, pero mientras mantengan esa constancia, esa disciplina de hacer las cosas, aunque no las queramos hacer, tenemos que hacer ese ejercicio aunque estemos cansados, tenemos que ayudar en casa aunque estemos cansados, a que amar aunque no queramos amar ese día. Eso viene de disciplina. Por eso es la palabra discípulos, porque tenemos que ser disciplinados en nuestras propias vidas para poder transformar y tener ese cambio de conciencia espiritual. Pero también hay muchas áreas en nuestras vidas que tenemos que cuidar. Obviamente lo principal es la espiritualidad, pero tenemos que cuidar nuestras emociones. Estoy leyendo un libro, obviamente en inglés. Es bueno leer, y ya estoy empezando a leer de nuevamente y escuchar conocimiento de otras partes. Obviamente el conocimiento principal siempre va a ser pero es bueno llenarse tu mente de disciplinarla para poder tener herramientas. Obviamente sin dejar nunca tu herramienta, tu espada, siempre va a ser la principal, va a ser las escrituras. Pero hay buena información. Yo he aprendido a cuidarme mejor. Obviamente las escrituras hablan de las cosas que puedes comer y no comer. Pero a través de doctores del mundo que no son creyentes, pero hay muchas personas que a eso se dedican, a estudiar las comidas, a estudiar los minerales, las vitaminas, etcétera, etcétera. Empiezas a ver que las cosas que habla la Torá, los mandamientos, son probadas científicamente para poder tener una nutrición sana. Es lo que se tiene que entrar en la cabecita, que todo lo que está escrito en las escrituras puede ser probado científicamente, ya sea para tus emociones, ya sea para tu salud mental, tu salud espiritual, tu salud del cuerpo a través de una buena nutrición. Todo se puede probar y lo he probado a través de libros, a través de buscar información acerca de las comidas, de las carnes, de los vegetales, de las frutas, todo lo que escribió Yahweh es perfecto y se puede comprobar científicamente. Y es por eso que no como ciertas cosas, las mismas cosas que Yahweh no quiere que comamos y hagamos. Obviamente no hay que hacerlas, porque atrás de eso hay conocimiento científico que avala el conocimiento de Yahuwah. Y es por eso que la gente está enferma, tiene que ir a psicólogos, no tiene una vida saludable, aunque juran ser el templo del Espíritu Santo.
Lo tratan como una porquería, su templo. Lo tratamos como nada, a través de nuestros pecados, a través de a través de nuestra falta de dominio propio hacia comer las cosas nutritivas y saludables, nuestra falta de dominio propio de usarlo para fornicación, adulterio y otras cosas malas. Vamos a seguir estudiando y probando que esas escrituras cambian. Estas palabras son agua viva, como ya lo habíamos hablado la semana pasada. Y hoy vamos a continuar con esa serie de transformación, de cómo podemos ser una nueva criatura. Y ya sabemos que necesitamos ese sumergimiento de agua. Ese sumergimiento de agua viva que solamente nos va a transformar de adentro hacia afuera. Ese simbolismo que se creó para el arrepentimiento de los pecados, ese es nomás te limpia, como dice las escrituras, la mugre, la suciedad exterior. Pero el verdadero sumergimiento va a venir a través de las escrituras, de la palabra, de la Torah, de los mandamientos, y a través del Ruach HaKodesh. Y las palabras que escribió Yahuwah son espíritu, son Ruach. Y hay que ponerlas en práctica para poder realmente sanarnos y limpiarnos interiormente, para poder transformar ese corazón y tener un corazón para recibirlo y cambiarlo. Y también vamos a tener una clase acerca del corazón nuevo. Va a venir, todo va a ser una serie que vamos a aumentar espiritualidad, tenemos que crecer juntos, tenemos que ponernos listos y no dejar un día sin orar, sin leer, sin poner en práctica lo que estamos aprendiendo, para poder combatir nuestros pecados, para poder combatir nuestros adicciones, cualquier adicción que tengas, no dejarte vencer, aunque se vea difícil, aunque te critiquen, aunque te punten el dedo, aunque nadie crea en ti, tú cree en ti, especialmente cree en Yahuwah, que por una razón estás escuchando estos videos, por una razón te está llamando que regreses a leer sus escrituras completamente, del principio al fin, y ponerlas en práctica para que te está llamando. Quiere que regreses a Él y vuelvas a esa fuente de vida que es Él, para que podamos ser salvos y curados y regenerados y santificados a través de su palabra. Y ese va a ser el tema de hoy, esa fuente de vida. ¿Quién es esa fuente de vida? ¿Quién es la gran fuente? ¿Quién es el que da vida y la quita? Y lo vamos a descubrir hoy a través de las escrituras. Vamos a empezar con el Salmo 119. Vamos a orar rápidamente y entrar en el tema de hoy, la fuente de vida. Salmo 119. Aleluya. Agradezco a Yahuwah con todo mi corazón en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Yahuwah, buscadas por todos los que las desean. Esplendor y magnificente es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, piadoso y compasivo es Yahuwah. Ha dado alimento a los que le reverencian. Recordará su convenio para siempre y ha mostrado a su pueblo el poder de sus obras, para darles la heredad de los gentiles. Las obras de sus manos son verdad y juicio justo. Todas sus ordenanzas son fieles, afirmados eternamente y para siempre. Hechos en verdad y en rectitud, ha enviado redención a su pueblo. Ha ordenado su convenio para siempre. Kodesh y maravillosos es su nombre. La reverencia a Yahuwah es el principio de la sabiduría. Todos los que lo practican tienen buen entendimiento. Su alabanza permanece para siempre.
Gracias, Yahweh, por darnos la oportunidad de otra vez tener otro inicio de Shabbat. Y te pedimos que realmente te conozcamos a ti, Yahweh, fuente de agua viva, y nos des la oportunidad de realmente de saber qué es tu voluntad para realmente recibir esas aguas que solamente nos pueden limpiar de adentro hacia afuera. Y realmente tenemos que poner en práctica y realmente mantener ese convenio, mantener esa relación contigo. Una relación que solamente podemos tener uno a uno, no a través de religiones, no a través de terceras personas, pero tiene que ser una relación que tengamos mano a mano, de espíritu a espíritu, de uno a uno, una relación de uno al otro, donde tu Hijo Yahushua HaMashiach viva en nosotros y nosotros en Él, para tener esa relación personal contigo y no dejarla ir, atesorarla como lo más valioso que tengamos y no tener otras fuentes, que son fuentes rotas que no guardan agua, como dice Jeremías. Fuentes que simplemente nos dejan vacíos, nos dejan llenos de emociones negativas, depresiones, enojos, envidias, etcétera, etcétera. Pero las aguas que vienen en tu fuente son de vida, son eternas y que transforman el alma, sacan el cáncer del pecado, sacan el dominio del pecado, la ley del pecado dentro de nuestros miembros. Pero ayúdanos, Yahweh, a entenderte más, a regresar a esa fuente de vida que eres tú y no dejarte, nunca dejar, no de volverte a dejar y irnos a idolatría y buscar otros dioses, otras religiones, otras denominaciones, cuando la verdadera fuente de vida eres tú. Te lo pido, Yahweh, en el nombre de tu Hijo, Yahushua HaMashiach. Amén. Y sí, esa fuente es Elohim, es Yahuwah, es el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacobo, a los que muchos han olvidado y han dejado su primer amor, han dejado esa fuente de vida para crearse otras fuentes, otras religiones, otras denominaciones, otras fuentes, otros dioses, otros hijos de un Dios que ellos ni mismo conocen. Y vamos a empezar con Jeremías, con las advertencias que nos dio el profeta Jeremías acerca de la desobediencia, de la idolatría, de la falta de amor, la falta de desobediencia del pueblo de Israel hacia su propio creador. Y por eso ustedes, hebreos, que escuchen estas palabras, regresen a sus raíces hebreas, regresen a su fuente de vida y regresen a su primer amor y pongan en práctica la voluntad del que nos creó, el que creó todo, el universo, las estrellas, la tierra, los animales, la vegetación. Y hay que empezar a tener ese cambio de conciencia en nuestros miembros, arrepentirnos, sumergirnos en agua. Pero la principal agua es esta fuente de vida que solamente viene a través de la palabra y las escrituras. Jeremías 12:13 dice, Jeremías 2:13, Jeremías 2:13, porque mi pueblo ha hecho dos males, me ha abandonado la fuente de aguas vivas,
para excavarse cisternas para sí mismos, cisternas agrietadas que no retienen agua. Esos son los dos males que ha hecho principalmente el pueblo de Israel, esparcido por todas las naciones. Lo han abandonado y han excavado, se han ido a buscar otras fuentes, otras cisternas, como dice Jeremías, que no sostienen agua. Y todas esas cisternas de las que habla, obviamente son las diversas denominaciones, religiones, principalmente, donde están buscando esa espiritualidad que fueron creadas por las naciones, por los paganos, que no tiene nada que ver realmente con el Elohim de Israel. No tiene nada que ver con su Torah, sus mandamientos. No tiene nada que ver con la fe de Yahushua HaMashiach. Pero se han creado todas esas cisternas religiosas para causar que la mayoría del mundo, 2/3 de la humanidad, como dice la Escritura, o más, caigan en la trampa de estas cisternas, donde crees que estás adorando, obedeciendo al Elohim de Israel, pero en realidad todas esas cisternas te están alejando y alejando más y más a tener esa relación personal con el verdadero Elohim de Israel. Lo estás abandonado a través de estas diversas cisternas religiosas. Y no nada más es la religión, pero puede ser, estas cisternas pueden ser cualquier cosa que llena tu mundo, llena tu mente, llena tu corazón. Toda esa idolatría, todo lo que realmente te hace que te alejes de Él. Analiza tu vida. ¿Cuál es esa cisterna que han estado en tus vidas? ¿Cuántas cisternas tienes en tus vidas? ¿Cuáles son esos pecados? ¿Cuáles son esas adicciones? ¿Cuáles son esos entretenimientos? ¿Cuál ha sido el trabajo, la carrera, el dinero, las mujeres? ¿Qué son esas cisternas en tu vida que te ha hecho abandonar a la verdadera fuente de vida que es Elohim? Cada uno nos tenemos que analizar cuáles han sido esas cisternas creadas por ti mismo, cuáles esas cisternas que has seguido, que han sido creadas por hombre para traer rebelión y desobediencia hacia Elohim a través de las diversas denominaciones, religiones del mundo. Jeremías 7:23, Jeremías 7, verso 23 dice: pero esta palabra yo sí les mandé, diciendo: obedezcan a mi voz, y yo seré su Elohim, y ustedes serán mi pueblo, y anden en todos los caminos que yo les he mandado, para que les vaya bien. Pero si no ponemos en práctica esas palabras, si no ponemos en práctica, si no realmente obedecemos la voz, realmente no nos va a ir bien. Y una vez más, aunque tú creas que te está yendo bien a través de tu religión pagana o cualquier cosa que haces contrario a las escrituras, lo que realmente buscamos al fin es esa salvación, es entrar al milenio junto con Yahushua HaMashiach. Siempre voy a usar esa parábola del hombre rico y Lázaro. Al hombre rico le fue muy bien.
tenía dinero, tenía la carrera, tenía los carros, tenía las mujeres, tenía la religión correcta para él, pero vivió en mentira toda su vida. Y eso es lo que tratamos de despertar en ustedes, esa curiosidad de alejarse de esa mentira que ha creado el enemigo. Porque acuérdense, él vino a ser un Dios de luz y vino a crear rebelión, vino a crear desobediencia contra Yahuwah. Y lo está logrando. Por eso es que la gente ya no mantiene sus mandamientos, no mantiene su Torah, porque ha creado un sistema tan maravilloso y hermoso que es religión, para que te haga creer que eres obediente hacia un Dios. Pero ese Dios no es Yahuwah, no es Elohim, no es el Elohim de Israel. Al que estás adorando, al que estás glorificando a través de tu desobediencia y a través de tu rebelión contra Elohim, ese es el Dios del mundo, que Él fue el que creó todas estas cisternas para confundir y seguirte y hacerte seguir pecando contra la verdadera fuente, que es Yahuwah. Si realmente queremos tener esa relación personal con Yahuwah, tenemos que obedecer esa voz, la voz de nuestro Elohim, sus caminos, su Torah, sus mandamientos, para poder tener acceso a esa fuente de vida que es Él. Jeremías 17:13. Jeremías 17:13 dice: Oh Yahuwah, la esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán puestos en vergüenza. Los que se apartan de mí serán escritos en la tierra, porque han abandonado a Yahuwah, la fuente de aguas vivas. Yahuwah es esa fuente de agua viva. Y a todos aquellos que no lo obedezcan, que le quiten y le agreguen a sus escrituras, que abandonen la Torah, que abandonen los mandamientos, que abandonen de hacer, que tengan rebelión contra su voluntad, van a ser escritos, como dice aquí Jeremías, en la tierra. Y es el ejemplo que dio proféticamente Yahshua HaMashiach, Jesucristo, cuando los fariseos y seduceos acusaban a la mujer prostituta y querían que la condenaran y la apedrearan y la mataran en ese momento. Él se bajó a la tierra y escribió como un ataque indirecto hacia aquellos acusadores hipócritas que estaban en pecado y querían acusar a una joven en pecado cuando ellos mismos estaban en pecado y habían olvidado esa fuente de agua viva a través de su religionismo. Y Él los escribió en tierra. Y no sé cuántos de ellos habrán tenido conocimiento de lo que estaba haciendo. No sé cuántos de ellos pensaron en el libro de Jeremías cuando estabas haciendo eso en la tierra enfrente de ellos. Y entendieron, oh, está escribiendo nuestros nombres en la tierra porque hemos olvidado a nuestra fuente de agua vivo y ahora estamos juzgando a esta jovencita, la estamos acusando, no la hemos educado, no hemos tenido misericordia, no le hemos enseñado la justicia y estamos actuando hipócritamente, juzgándola cuando nosotros mismos estamos en pecado, cuando nosotros mismos hemos olvidado esa fuente de vida. Y que tú no seas esa persona
donde Yahuwah te escriba en tierra. Es mejor estar escritos en el libro de vida que estar escritos en tierra diciéndote, me has olvidado, tu fuente de agua vida, me has olvidado, me has abandonado y te has ido a cavar cisternas que no tienen agua de vida. Ezequiel 18, versos 31 y 32. Versos 31 y 32 dicen, echen de ustedes todas sus transgresiones que han cometido y adquieran un corazón nuevo y el rúa nuevo. ¿Por qué habrán de morir, oh casa de Israel? Porque no me plazco en la muerte del que muere, dice el Adón Yahuwah. Conviértanse y vivan. El proceso siempre ha sido el mismo. Por eso que Yahushua HaMashiach, Jesucristo, vino a dar ese ejemplo del arrepentimiento, del comenzar con esa agua física, mundana, ese simbolismo de limpieza, para empezar el proceso de arrepentimiento. Pero ya hacer ese simbolismo, realmente empezar a arrepentirte y cambiar tu vida, leyendo las escrituras, poniendo en práctica todo lo que está escrito en esta Biblia, en esta Tanakh, para que esas mismas aguas, esa fuente de vida entre en nosotros y nos empieza a limpiar de adentro hacia afuera y empezamos a dejar todas esas transgresiones, todos esos pecados, todo ese cáncer que nos viene consumiendo de años, de generaciones en generaciones, y dejar todas esas fuentes, esas cisternas engañosas que creó el enemigo y han creado las naciones, y regresar realmente a esa fuente de vida que es Yahuwah, y convertirnos, como dice aquí Ezequiel, convertirnos para poder vivir, transformar nuestro corazón y cambiarlo, dejar ese corazón de piedra, de desobediencia, de rebelión, y tener un corazón de obediencia, de amor, de justicia, de santidad. Y ese es mi deseo y propósito para todos ustedes, que lo hagamos juntos, no están solos, y empiezan a ver cambios en sus vidas, empiecen a ver esos cambios en sus relaciones, en sus cambios en sus amistades, cambios con sus hijos, con sus hijas, cambios en sí mismos, especialmente un cambio en la relación que debes de tener con Elohim, con el Dios Todopoderoso. Vamos a Deuteronomio 8, verso 3. Deuteronomio 8, verso 3. Y él te humilló y te hizo pasar hambre y te sustentó con maná que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino todo lo que sale de la boca de Yahuwah vive el hombre. Y sabiendo que Yahushua HaMashiach enseñaba Torah, igual que todos sus discípulos y apóstoles, Mateo 4:4 dice, pero respondió él, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Yahuwah. Aquí nos está diciendo Yahuwah y nos está diciendo su Hijo, Yahushua HaMashiach, que todo lo que proviene, toda la palabra que viene de las Escrituras, la Torah, los mandamientos, los profetas, las profecías, los apóstoles, Pablo, Juan, Pedro, Santiago, las revelaciones, desde Génesis a Revelaciones, toda esa palabra es alimento, es sanación, es lo que nos va a dar vida, es lo que nos da salud, es lo que nos va a llenar. El maná
la comida de este mundo siempre nos va a dejar con ganas de comer. ¿Cuántas veces tienen ansiedad de comer? ¿Cuántas veces ustedes tienen ansiedad de tomar café? Siempre andan buscando cómo satisfacer sus ansiedades carnales a través de la comida, a través de una adicción. ¿Cuántas veces ustedes se encuentran en esa ansiedad, esas ganas de que se tienen que comer más porque tienen hambre? ¿Cuántas veces tienen que tomarse el café porque se sienten que necesitan ese café, esa bebida energética, etcétera, etcétera? Sienten buscando cosas en el mundo que nos llenen, que nos den, que nos complazca, porque siempre tenemos esas ganas de tenerlo, porque siempre estamos vacíos. Aunque lo tenemos, aunque nos satisface al momento, siempre buscamos más y más y más y más y más y más. El nuevo celular, el nuevo carro, la nueva carrera, las vacaciones, siempre buscando, siempre buscando por este lado, siempre buscando. Y hasta la religión también, siempre buscando cada 8 días la palabra que nos llene, que nos conforte, que nos levante el ánimo, porque nos sentimos bien en ese día de adoración, de júbilo, de ir a la iglesia, de ir a congregarnos, pero ya toda la semana vivimos como derrotados, cansados, de mal humor, queriendo llenarnos de mil maneras, y lo único que nos puede mantener lleno, lo único que nos puede llenar en paz, nos da santidad, nos da esa alegría, ese gozo, es la palabra. Por eso que la palabra Yahushua HaMashiach, Jesucristo, dice, los conocerás por su fruto. Una persona que está llena espiritualmente, llena de la palabra de Yahuwah, de su Torah, sus mandamientos, lo va a reflejar en su fruto. Esa persona, cuando la veas 90% del tiempo, va a estar gozoso, va a estar alegre, va a estar amoroso, va a tener dominio propio, va a tener santidad, va a tener humildad, va a tener justicia, etcétera, etcétera. Pero una persona que está en el mundo, una persona que no guarda la palabra, los mandamientos, la Torá, pero que tiene otras cisternas, va a estar enojado, va a estar quejándose, va a estar, no va a tener dominio propio, va a querer satisfacer sus ansiedades con lo que está buscando el café, buscando las mujeres, buscando la pornografía, buscando el nuevo celular, el nuevo viaje, etcétera, etcétera. ¿Ven la diferencia de uno que tiene la fuente de vida? Lo va a demostrar a través de quién es. Va a tener ese cambio de conciencia. Pero el que está en el mundo y en las cisternas del mundo, lo va a demostrar a través de su carne. Así de fácil se puede demostrar realmente si esa persona tiene la fuente de vida, que es Yahuwah, o tiene otras cisternas en su vida. Deuteronomio 30, versos 6 y 20. Deuteronomio 30, versos 6 y 20. El 6 dice: y Yahuwah tu Elohim circuncidará tu corazón y el corazón de tu simiente, para que ames a Yahuwah tu Elohim con todo tu corazón y con todo tu ser, para que vivas. Y no saben cuántas veces he escuchado a los religiosos: no podemos ni mantener el primer mandamiento, que es amar a Yahuwah con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Lo dicen tan casualmente como si fuera una opción. Y lo dicen constantemente porque saben o no saben, obviamente, que por varias razones. Obviamente porque no están siguiendo al verdadero Elohim de Israel, obviamente porque no están manteniendo la palabra de Elohim, su Torah, sus mandamientos, los apóstoles, no están manteniendo nada de las escrituras. 2, 3,
porque son rebeldes, son rebeldes hacia con Elohim, y realmente porque ellos ni mismos se aman ellos mismos. La mayor parte de las personas que dicen las cosas no se puede no se puede ni cuidar bien su cuerpo, ni nutritivamente, ni a través de ejercicio. Hay muchas claves al ver una persona que dice no puedo ni mantener el primer mandamiento, porque obviamente tu cisterna es otra. Tu cisterna te está enseñando a pecar. Tu cisterna te está enseñando a ser desobediente a la Torah, a los mandamientos. Tu cisterna te está enseñando a no tener la verdadera fe de Yahushua HaMashiach. Pero que realmente tiene esa fuente de agua viva, va realmente a aprender y a practicar, a realmente amar, y se le va a dar ese corazón dispuesto para realmente amar a Yahuwah como debe ser. Esa es la gran diferencia entre el que tiene la fuente de vida y el que tiene cisternas. 20. Amando a Yahuwah, tu Elohim, obedeciendo a su voz y aferrándote a Él, porque Él es tu vida y prolongación de tus días, para que habites en la tierra de Yahuwah, que juró a tus padres, Abraham, a Isaac y a Jacobo, que les daría. Y para nosotros que ya estamos en estos tiempos, para entrar al milenio, solamente si obedecemos y amamos a Elohim, que lo tengamos a Él como esa fuente de vida y no otras cisternas. Vamos a Deuteronomio 32, versos 47, versos 46 y 47, perdón. Deuteronomio 32, 46 y 47. Les dijo, afirmen en su corazón todas las palabras que yo les advierto hoy, para que ordenen a sus hijos que guarden y cumplan todas las palabras de esta Torá. Pues no es una palabra vana para ustedes, porque es su vida. Y por esta palabra harás prolongar tus días sobre la tierra que están cruzando el Jardín para poseer, para que cumplan las palabras de esta Torá. Es lo que nos dice nuestra fuente de vida, que es Yahuwah. Que enseñemos a nuestros hijos a guardar sus palabras. Pero ¿qué es lo que te enseñan tus cisternas? Que no siga la Torah, que no siga los mandamientos, que te olvides de los profetas, que te olvides de Moshe, que ya ni leas el antiguo convenio. Pero que realmente quiera tu bien, el que realmente te está enseñando a regresar a esa fuente de vida, te va a decir, regresa a la Torah, a los mandamientos, regresa a los profetas. Como dice aquí, su palabra no es vana. ¿Y quiénes son los que están convirtiendo la palabra de Yahuwah en vano? Todas esas diversas cisternas. Ya ni les voy a llamar religiones, no les voy a llamar denominaciones, simplemente les voy a hablar cisternas, otras fuentes rotas, las que tienen la mayoría de las personas. Regresen a la fuente, pueblo de Israel, despierten, israelitas, regresen a sus raíces hebreas y transfórmense, aléjense de esas cisternas rotas que siempre están vacías porque no puede retener esa agua. Vamos a Proverbios 10, verso 11. Proverbios 10, 11. La boca del justo es una fuente de vida. La boca del justo. ¿Y quién es un justo? Vamos a tener próximamente también una clase de justicia con los frutos del Espíritu que estamos hablando. La justicia es uno de los frutos. El justo
El que habla justicia va a tener vida. ¿Por qué? Porque habla las cosas de Yahuwah. Habla de la Torah, habla de los mandamientos, los enseña, los pone en práctica y los vive. Ese es una persona justa. Proverbios 13, verso 14. Proverbios 13, 14 dice, la Torah del sabio es manantial de vida, que aparta a uno de los lazos de la muerte. ¿Cómo buscas esa vida? ¿Quieres apartarte de la muerte segunda de la que viene? Dice que la Torah te va a hacer, es ese manantial. La Torah es esa palabra, la Torah que viene de nuestra fuente, que es Yahuwah. Por eso nos está dando esa Torah, esas instrucciones, esos mandamientos, para que los pongamos a práctica y se hace manantial de vida que nos aleje de la muerte. Proverbios 21, perdón. La garganta un poco raspada. Proverbios 21 dice, el que persigue la justicia y la bondad hallará ahí vida, justicia y la estima. Obviamente, los que persiguen la justicia, los que persiguen la Torah, los que persiguen los mandamientos y sean humildes, sean bondadosos, van a tener y estén llenos de amor, van a encontrar vida. Instrucciones de la persona más sabia del mundo. No creo que ninguno de ustedes en sus diversas cisternas tengan a una persona más sabia que Solomón enseñándoles. Lo dudo. Perdón. Hay que perseguir esa justicia, la Torah, los mandamientos, los profetas, y vivir una vida bondadosa, en amor, en humildad, para poder conseguir esa vida eterna, para entrar al milenio. Eclesiastes 7. Vamos al libro de Eclesiastes ahora. Eclesiastes 7, verso 12. Eclesiastes 7, verso 12 dice, porque la protección de la sabiduría es como la protección de la plata, pero la ventaja de conocer la sabiduría es que les da vida a los que la poseen. ¿Y dónde está esa sabiduría? La Torah, los mandamientos, los profetas, la palabra de Elohim. Realmente no hay excusa de no querer regresar a esa fuente. Si quieres seguir con la sabiduría de esas cisternas, esas fuentes engañosas, seguir. Pero los que realmente buscan la sabiduría de Yahuwah van a estudiar sus profetas, van a estudiar su Torah, sus mandamientos, proverbios, los salmos, van a estudiar las escrituras en su totalidad completamente, sin quitarle y sin agregarle a sus escrituras. Eclesiastes 12, verso 13. Nuevamente, ¿cuál fue la conclusión que llegó la persona más sabia que lo tenía todo, al fin de cuentas? 12:13 dice, el fin de todo discurso oído es reverencien o teman a Elohim y guarden sus mandamientos, porque esto es para todo hombre. Regresar a tu primer amor, regresar a esa fuente de vida. Sin esa fuente, sin amarle adecuadamente, sin obedecerle, sin mantener su Torah, sus mandamientos, realmente simplemente estamos jugando a la religión y estamos obedeciéndole más a esas cisternas rotas que a nuestra fuente de vida, que es Yahuwah. Vamos a Mateo capítulo 7. Ahora vamos a qué dice
el nuevo convenio. Ya entendemos qué es la fuente, ya entendemos qué es lo que necesita, qué es esa agua. La agua es la palabra, la fuente es Yahuwah. So, vamos a ponerlo todo en orden. Vamos a cerrarlo con el nuevo convenio para que vean que la idea es la misma. La palabra no se contradice. Los que se contradicen son todas esas cisternas rotas que no pueden, que se andan equivocando, se están contradiciendo 1000 veces porque son cisternas rotas. Pero la verdadera palabra, la verdadera creencia, la fe en Yahuwah, no hay contradicciones. Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que oye estas palabras mías y las hace, será como un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Solamente es creer, como muchos lo hacen ver. Muchas cisternas rotas hacen ver que nomás tienes que creer y ya, en tu corazón, y ya eres salvo. Pero Yahushua HaMashiach, el Hijo de esa fuente, nos dice: el que oye, el que cree, oye sus palabras. ¿Cuáles palabras traía? Las palabras del Padre. Todo lo que el Padre le decía que hiciera, lo hacía. Y las hace. Yo creía que nomás tenía que creer en mi corazón y sería salvo. No, Yahushua HaMashiach, tu ejemplo, la palabra viviente dice, las tienes que hacer también. Ese es un hombre sabio, el que cree, el que las oye, el que tiene buen oído, por eso tenemos 2 oídos, y el que las hace, el que las pone en práctica, tendrá su casa edificada sobre una roca. Vamos a Mateo 12. Mateo 12, 50. Mateo 12, verso 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los Samayim, en los cielos, es mi hermano y hermana y madre. ¿Y cómo vamos a tener esa vida con Él? ¿Cómo vamos a entrar al milenio con Yahushua HaMashiach? Haciendo la voluntad del Padre. Nuevamente, ¿dónde está la voluntad del Padre? En los profetas, en Moshe, en su Torah, en sus mandamientos. Si no tienes la fuente de vida que es Yahuwah, si no conoces a Yahuwah, no conoces sus mandamientos, no conoces su Torah, entonces no sabes qué es su voluntad. Ya hablamos qué es la voluntad de Él. Que escuchemos primeramente y que lo amemos y pongamos en práctica su Torah y sus mandamientos. Es su voluntad. Esa es la voluntad resumida del Padre. Tengo un video acerca de la voluntad del Padre. Vamos a Marcos 10. Ya podemos ir más rápido en el nuevo convenio cuando ya tenemos la sabiduría básica de qué es esa fuente, qué es esa agua. Por eso si realmente no lees la Torah, no lees los mandamientos, no lees los profetas, la religión, las cisternas lo hacen tan raro tener un discernimiento del nuevo convenio. Lo hacen como mágico, lo hacen como que vino del más allá, el Espíritu me dice, y hacen un show religioso. Pero si realmente te pones a estudiar las Escrituras, ya el nuevo convenio tiene que fluir rápidamente, tienes que entender el significado de las cosas. Cuando ya fuiste bebé, tomaste esa leche que fueron las instrucciones de la Torah, de los mandamientos de los profetas. Cuando ya has tenido esa leche y la pones en práctica, ya cuando empiezas a comer la carne, que es el nuevo convenio, las cosas tienen que influir, las vas a entender más rápido, vas a tener ese discernimiento. Pero mientras no tengas esa leche, no hayas consumido lo básico, como dice el nuevo convenio, y haber tomándote y saber de los profetas y de la Torah de los mandamientos, por eso hay mucho
malinterpretaciones del nuevo convenio porque no tienen lo básico primero. Marcos 10, versos 17 al 19. Marcos 10, 17 al 19. Y al salir él para seguir en el camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna, para heredar la vida eterna? Y Yahushua dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino uno, Elohim. Elohim es el bueno. Tú conoces los mandamientos: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no levantarás falso testimonio, no robarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Y obviamente no está hablando nada más de esos. Eso fue nomás un resumen. Pero si quieres vida eterna, Yahushua HaMashiach te está diciendo: tienes que regresar a esa fuente de vida. Tienes que regresar a la Torah, tienes que regresar a los mandamientos, tienes que regresar a los profetas y ponerlos en práctica. Amar a Yahuwah con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, y amar a tu prójimo como a ti mismo. En resumen, eso es lo que uno tiene que hacer para tener esa vida eterna, para entrar al milenio. ¿Cuál es la paciencia de los santos? ¿Quiénes son los santos? Los que tienen los mandamientos, la Torah de Elohim, y tienen la fe en Yahushua HaMashiach, como dice Revelaciones. Vamos a Juan 1. Juan tiene mucho de estas fuentes de vida. Es el que tiene más de todos los evangelios. Pero si no lees la Torah, los mandamientos, no vas a entender a Juan. Va a ser difícil que le entiendas a Juan. Juan 1, verso 4. Juan 1, 4. En él está la I, y la I era la luz de los hombres. Vamos a empezar desde el primero. En el principio era la palabra, y la palabra era con Elohim, y la palabra era Elohim. Él estaba en el principio con Elohim. Todo llegó a ser a través de él, y sin él ni siquiera no hubiera llegado a ser lo que ha llegado a ser. En él estaba la I, y la I era la luz de los hombres. Yahushua HaMashiach era esa palabra. Ese era lo que es como Elohim creó. El Padre creó todas las cosas a través de él. Él era esa palabra. Él es esa vida, esa creación que creó a los árboles, que creó a los animales, que creó a los pájaros, los aves. Les dio vida a todo eso, a su creación. Le dio vida al hombre, porque él era la vida, era la palabra. Él fue creado, fue la primera creación de todo, como dicen las escrituras, el principio de todo, la creación de Yahuwah, del Todopoderoso, del El Shaddai, del todo. Él fue la primera creación, Yahushua HaMashiach. Él fue vida y dio vida a todo lo que vemos ahora, porque es la palabra viviente. Él es la palabra que viene y procede del Padre. Y si no tenemos esa palabra, si la rechazamos, si le quitamos, si le agregamos, entonces realmente no podemos tener vida, porque estamos rechazándolo a Yahushua HaMashiach, Jesucristo, a no escuchar y obedecer y poner en práctica su palabra, pero estamos rechazando de igual manera al Padre, al Creador, al que lo creó a Él, para darnos un ejemplo de cómo vivir nuestras vidas. Así es como si realmente entiendes la Torah y los mandamientos, tienes que ver que Yahushua HaMashiach es esa palabra. Esa es la Torah viviente, es el mandamiento viviente, es el amor viviente de Yahuwah. Y nos está dando un ejemplo de cómo vivir. Y tenemos que hacer lo mismo, poner en práctica su palabra. Juan 3, verso 36. Juan 3, verso 36 dice: el que cree en el Ben posee vida. El que cree en el Hijo posee vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Elohim permanece sobre él. ¿Por qué hay ira en Elohim? ¿Por qué va a haber ira para los desobedientes? Porque no obedecen al Hijo.
Obviamente, no solamente es creer en tu corazón y serás salvo, como todas esas cisternas rotas te siguen enseñando, pero obedecer al Hijo, obedecer al Padre. Si desobedeces al Hijo, no lo obedeces al Padre. Si no lo obedeces al Padre, estás desobedeciendo al Hijo. De igual manera, si le desobedeces a alguno de los dos, le estás desobedeciendo a los dos. Básicamente nos está diciendo, si no tienes esa fuente de vida, si no mantienes sus palabras, si no sigues los mandamientos, si no sigues la Torah, estás desobedeciéndole a ambos. Juan 4, versos 10 y 14. Juan 4, versos 10 y 14. Yahusha respondió y le dijo, si conocieras el don de Elohim y quién es el que dice, dame de beber, tú le hubieras pedido a él y él te habría dado agua viva. ¿Cuál es el don de Elohim? ¿Quién es esa fuente de vida? Él. Como muchos ya conocen la plática con la mujer samaritana. Ella tenía sed del pozo, pero le dijo, esta agua que vas a tomar te va a mantener con sed. Lo mismo que ya les había dicho, todas las cisternas que están en sus vidas los van a dejar con sed, los van a dejar querer más. Pero el mandamiento, la Torah, la palabra viva que viene de Elohim, esa nos va a mantener no sedientos espiritualmente. 14. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, ciertamente jamás tendrá sed. Y el que yo le daré, será en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Por el que bebiere del agua que yo le daré, ciertamente jamás tendrá sed. Y el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brota para vida eterna. ¿Y cuál es esa agua? No está hablando de agua física, está hablando de la palabra, del Ruach, del espíritu, porque la palabra es espíritu. Pero si no tienes la palabra de Yahuwah, no tienes las palabras de Elohim, no puedes tener ese espíritu que dices tener, porque sigues rechazando la palabra, sigues rechazando esa fuente de agua. Disculpen, voy a cerrar la ventana porque están los insectos dándole duro. Se escuchan mucho esos insectos de los árboles y ya me están distrayendo un poco. Esa fuente si queremos tener esa fuente en nosotros, tenemos que tener esa agua que procede de la palabra, de las escrituras, de la Torah, pero seguimos rechazándola, seguimos agregándole y quitándole realmente, como les vengo diciendo, tendremos esas cisternas rotas. Así que hay que alejarse de todas esas cisternas que están rotas y regresar a esa fuente de vida. Vamos a Juan 5, verso 24. Juan 5, 24 dice, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree en él, quien me envió, posee vida eterna y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Otra vez, el que oye la palabra, el que la obedece y la pone en práctica, va a tener vida eterna y se aleja de esa muerte que no queremos, no buscamos, pero a través de nuestra desobediencia y rebeliones nos estamos acercando más y más a esa muerte espiritual. Nuevamente, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree en él que me envió. Tenemos que oír esa palabra y creer en el que lo envió. Siempre van a estar el Padre y el Hijo juntos. Si no tienes al Padre, no tienes al Hijo. Si no tienes al Hijo, no tienes al Padre. Y viceversa. Si no obedeces y escuchas al Hijo, no tienes al Padre. Si no obedeces y escuchas al Padre, no tienes al Hijo. Así de sencillamente podemos explicar Juan 5, 24. Vamos a Juan 6, versos
verso 35. Va a ser verso 35, verso 51, 54, 58 y 63. Juan 6, 35. Y Yahusha les dijo, yo soy el pan de vida. Aquel que a mí viene nunca tendrá hambre, y aquel que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿O está hablando de comerse su carne física? Obviamente no. Obviamente está hablando de la palabra. ¿Y dónde viene esa palabra? De Yahuwah, de Elohim, porque él fue el que le decía cada cosa que tenía que decir, hacer, vivir. Obviamente no está hablando de su carne física. 51. Yo soy el pan vivo que descendió del Samayim, de los cielos. Si alguno come de este pan, él vivirá para siempre. Y en verdad el pan que yo daré es mi carne, cual yo daré por la vida del mundo. Obviamente no es su carne, no es el maná, es la palabra que es espíritu que debes tener para tener vida eterna con él. 54. El que come mi carne y bebe mi sangre posee vida eterna, y yo le resucitaré en el día último. Nuevamente, no vamos a tomar su sangre, no vamos a comer su carne, sino la palabra que es espíritu. Si no la tienes, obviamente no serás resucitado en el último día. 58. Este es el pan que descendió de los cielos, no como sus padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. El que come su palabra, que es espíritu, vivirá eternamente. Ya ve cómo podemos explicar el nuevo convenio rápidamente si tenemos conocimiento de Elohim, de Yahuwah, de nuestra fuente de vida. 63. El Ruach que da ahí, que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son Ruach, son espíritu y son vida. Obviamente las palabras, lo que comemos a diario, eso no es lo que nos mantiene en vida, eso es lo que nos mantiene en conexión con el Hijo y el Padre. Lo que realmente nos mantiene en conexión con el Padre es comer esa palabra que es Yahushua HaMashiach, comer la palabra, ponerla en práctica o escucharla, saber escuchar y procesar y ponerla en práctica en nuestras vidas para poder tener vida, porque esa palabra que nos ha dejado es espíritu. Y si no tienes la palabra, no tienes el espíritu. Y si no tienes el espíritu, no vas a entender nada de las escrituras. Y por eso hay diversas cisternas rotas, porque todos malinterpretan las escrituras a su propia conveniencia. Juan 7, versos 37 y 38. Juan 7, 37 y 38. Y en el último gran día de la festividad, Yahusha se puso en pie y clamó diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, y el que cree en mí beba. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y cuáles serán esos ríos? El Espíritu. ¿Y que venía con ese Espíritu? La palabra. Mientras más absorbamos esas palabras, mientras la dejamos que trabaje dentro de nosotros y que nos limpie, nos saque ese cáncer, esa suciedad, esa misma agua fluirá, ese espíritu fluirá dentro de nosotros como ríos. Salmo 1. Pero hay que ponerlo en práctica. Hay que regresar a nuestro primer amor. Hay que regresar a nuestra fuente de vida y dejar ir todas esas cisternas rotas que se han creado las naciones, que han creado el enemigo, que nomás está haciéndote creer que eres salvo cuando no eres salvo. Juan 8:51 dice, de cierto, yo les digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El que cree nomás vivirá para siempre, nunca verá muerte. No, el que la escuche, el que cree, el que la guarda, el que la pone en práctica, nunca verá muerte, porque esa fuente de vida está en él. Juan
Juan 11, versos 25 y 26. Juan 11, 25 y 26. Le dijo Yahusha, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, él vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, nunca morirá. ¿Crees esto? ¿Tú crees? Nuevamente, los demonios creen y tiemblan, pero no son salvos. ¿Qué es la diferencia de los demonios y nosotros? Que nosotros tenemos la oportunidad de creer, pero no solamente creer, pero poner en práctica y hacer la voluntad del Hijo, Yahusha, y la voluntad sobre todo del Padre, del Creador, del El Shaddai, del Todopoderoso, de Yahuwah, y no moriremos. ¿Crees esto? ¿Lo crees tú? Es la pregunta a ti mismo, Reino. ¿Lo crees? ¿Quieres pasar el milenio o quieres realmente ser destruido en la segunda muerte? Él es la resurrección, es la vida. Pero tienes que mantener esa palabra. Esa palabra te tiene que limpiar, te tiene que sanar, te tiene que transformar, hacerte una nueva creación, tener un corazón nuevo. Y que esa agua fluya como ríos de agua dentro de ti. Pero tienes que dejar esas cisternas rotas y regresar a tu fuente, que es Yahuwah. Juan 14, verso 6. Juan 14, verso 6. Yahusha le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si no tienes mi palabra, si no tienes la palabra, si no tienes la Torah, si no tienes los mandamientos, si no tienes amor, no puedes llegar al Padre. Porque Yahusha HaMashiach es la palabra viviente. Eres la Torah viviente. Ese es el mandamiento viviente. Yahusha HaMashiach es amor. Y si no tienes ninguna de esos, realmente no lo conoces, no lo tienes dentro de él. Y su palabra, su espíritu no está dentro de ti. Juan 17, versos 3, 6 y 8. Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único verdadero Elohim, y a Yahusha HaMashiach, a quien tú has enviado. ¿Qué es vida eterna? ¿Qué es esa fuente de vida? Hay dos cosas que tienes que tener: conocer a Elohim y a Yahusha HaMashiach. Conocer al verdadero y único Elohim, que es Yahuwah, al Padre, al Creador de todo, al Creador de su Hijo, Yahusha HaMashiach. Tenemos que conocerlo a los dos. Aquí dice, esta es vida eterna, conocerlos a ambos, no nomás a Jesucristo, como muchos crearon todas esas cisternas rotas a través de del falso entendimiento de Yahusha HaMashiach, que nombran Jesucristo. No lo entienden. Han creado un falso Jesucristo a través de esas cisternas rotas. ¿Por qué? Porque no conocen a Elohim, no conocen a Yahuwah, como está escrito aquí, las palabras de Yahusha HaMashiach. Si quieres tener vida eterna, tienes que conocer a ambos. Si no conoces a alguno de ellos dos, o si no tienes ninguno de ellos dos, obviamente, especialmente, no se puede tener vida eterna. No va a haber, si no tienes ese cambio de conciencia, de conocer al Padre y al Hijo, no hay vida eterna. 6. He revelado tu nombre a los hombres que me diste en este mundo. Tuyos eran, y tú me los diste, y han guardado tu palabra. ¿Cuáles son las palabras que hablaba Yahusha HaMashiach? No sus propias palabras. Él hablaba las palabras de su Padre, de Elohim. Hablaba la Torah, hablaba los mandamientos, hablaba todo lo que venía en los salmos, en los proverbios, lo que hablaban los profetas. Esas palabras que vienen del antiguo convenio son las que él hablaba a sus discípulos. Él es que hablaba a las multitudes, porque no existía nuevo convenio en sus tiempos. Ninguno de los discípulos, no Pablo, no Juan, no Pedro, Santo, hablaba sus palabras, hablaban
la Torah, los mandamientos, los profetas, porque no existía el nuevo convenio. Eso vino a ser creado después de ellos. Y solamente son cartas que se comunicaban entre ellos. Para darte a entender que la verdadera, lo básico, lo que realmente tienes que entender es a Elohim. Regresar a esa fuente de vida. Regresar a su Torah, a sus mandamientos, para que puedas entender el nuevo convenio. 8. Porque las palabras que tú me diste he dado a ellos, y ellos las han recibido y han conocido verdaderamente que yo salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Nuevamente, ¿quién le dio las palabras a Yahusha, su padre? Las palabras que él le dio, se las dio a conocer a sus discípulos, a sus congregaciones, a las multitudes. Cada palabra que Yahuwah, la fuente de vida, le dio a Yahusha HaMashiach, él las compartió a todos, para que esas palabras estén dentro de nosotros, para que nos limpien, para que nos sumerjamos en esas palabras que son espíritu y nos empiecen a transformar nuestras vidas. Gálatas 6, ya pueden ver esa conexión. Por eso es muy importante realmente que estudien el antiguo convenio, para que puedan tener un mejor discernimiento del nuevo convenio, porque si no, van a seguir malinterpretándolo. Que sea el Ruach, el Espíritu Santo, que les ayude, que sea Yahushua HaMashiach su maestro, porque si siguen dejándose guiar por el hombre, por sus cisternas rotas, por sus notas que escriben para darte conocimiento en las Biblias, porque muchas Biblias tienen notas. Si sigues obedeciendo a esas cosas, realmente lo que estás aprendiendo es religión de las cisternas rotas, y realmente no estás dejando que el Espíritu realmente te enseñe. Estás dejando que el hombre realmente te enseñe su propio discernimiento, su propio entendimiento. Gálatas 6, verso 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Ruach, para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. ¿Y qué es ese Espíritu? La palabra. ¿De dónde viene la palabra? De la fuente de vida. ¿Y quién es esa palabra? Yahushua HaMashiach. ¿Quién envió a Yahushua HaMashiach? El Padre. ¿Y qué es el Hijo? La palabra, la Torah, el mandamiento viviente. Si hacemos lo que nos dijo que hagamos y lo obedecemos, lo ponemos en práctica, tenemos vida eterna, porque todo lo que Él nos ha enseñado, nos ha enviado a hacer y a escuchar y a poner en práctica, vino de su Padre, del antiguo convenio. No sé qué más decirles, pero hay que ponerlo en práctica. La palabra de Yahuwah es vida, es espíritu, pero solamente para aquellos que la escuchen y la ponen en práctica. Primera de Juan 3, verso 14. Primera de Juan 3, verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Hay dos. El resumen de la Torah, los mandamientos de las Escrituras son dos. Amar a Yahuwah con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu fuerza, nuestra fuente de vida. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero si no tienes la palabra, si no tienes esa fuente de vida, si no te respetas y no sabes cuidar tu templo, si lo tratas como un cuerpo carnal nomás, sin chiste, si no tomas la delicadeza y la disciplina de tratarlo realmente como un templo espiritual, realmente no te estás amando a tú mismo. Y al no poderte amarte a ti mismo, no vas a poder amar a nadie. Y amar no estoy hablando de
de emociones, porque emociones son palabras que nomás salen de tu boca. Amar viene con acción, amar viene con fruto, con amor, con dominio propio, con paz, con gozo. Por eso estamos teniendo esas clases de fruto espiritual y obras carnales para que veas la gran diferencia y te empiezas a analizar a ti mismo si realmente te estás amando como dice las escrituras, o realmente estás amándote más carnalmente. ¿Cómo es que estás amando a tu prójimo? En espíritu lo estás amando carnalmente, en emociones. Esa decisión tiene que venir de cada uno de ustedes. Primera de Juan 5, versos 12 y 20. Primera de Juan 5, 12 y 20. 12. El que posee al Hijo posee vida. El que no posee al Hijo de Yahuwah no posee vida. ¿Y cómo sabes que posees al Hijo? Si mantienes la Torah, los mandamientos y tienes fruto, tienes amor. Es como puedes saber en ti mismo si tienes al Hijo, a través de tu fruto, a través de tu obediencia, a través de tu amor. Hay una clase de amor si quieres saber qué es el amor de Yahuwah. 20. Y nosotros sabemos que el Hijo de Yahuwah ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero. O sea, para que conozcamos también a Yahuwah, a muchos que ustedes han olvidado. Y nosotros estamos en el verdadero y en su Hijo, Yahushua HaMashiach. Este es el verdadero Elohim y la vida eterna. Hay dos. ¿Quién es? Este es el verdadero Elohim. Tenemos que conocer al verdadero creador, al del antiguo convenio, al de la Torah, los mandamientos, al de los profetas. Si no lo conoces a él, la venida de Yahushua HaMashiach fue en vano en tu vida. Y la vida eterna, ¿cuál es la vida eterna? La palabra. ¿Quién es la palabra? Yahushua HaMashiach. ¿Por qué Él es la vida eterna? Porque Él vino a traer la Torah, los mandamientos, un ejemplo de amor para nosotros a seguir. Pero si no le obedecemos, si no le creemos, si no ponemos en práctica lo que nos vino a dejar, entonces realmente no tenemos esa vida eterna tampoco. Tenemos que tener a ambos, al Padre, a Elohim, a Yahuwah, y su antiguo convenio, y tenemos que tener al Hijo en su fe, en la emuná en Él, y ponerla en obra. Porque una fe sin obra, sin obras, está muerta, como dice Santiago. Y terminamos con Revelaciones 21, 6. Revelaciones 21, 6 dijo, y me dijo, hecho está, yo soy el Aleph y el Taú, el principio y el fin. Aleph y Taú es la primera y la última palabra del alfabeto hebreo. Y me gusta esta traducción porque no habla de las palabras griegas, porque como les he dicho en otras clases, hay mucho paganismo agregado en las escrituras que nomás confunde a la gente. Y si no estudias, si no traduces a las escrituras, más te vas a confundir. Y me dijo, hecho está, yo soy el Aleph y el Taú, el Tab, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré de la fuente de agua de la vida gratuitamente. Aquí está la fuente de agua gratuita. Si la quieres poner en práctica, si la quieres seguir, si le quieres obedecer, es gratuita. Solamente falta que tú vengas y tomes de esa carne, tomes de ese pan, tomes de esa sangre, y tomes de esa palabra que es espíritu y la pongas en práctica en tu vida. Revelaciones 22, 17. Y el Rúa y el Espíritu y la esposa dicen, ven. El que oye diga, ven. El que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Hay una frase que dice que no puedes llevar al caballo a que tome agua si no quiere. Algo así. No me acuerdo muy bien. Y es mismo con las escrituras. Aquí están. Todas las tienen acceso, yo creo la mayoría de la humanidad tiene acceso
las escrituras, ya sea físicamente o a través de sus celulares, que creo que la mayoría tiene un celular. Es decisión tuya si realmente quieres regresar a tu primer amor, si quieres regresar a esa fuente de vida que es Yahuwah y conocerlo más, conocer su Torah, conocer sus mandamientos, conocer a los profetas, conocer su voluntad, cómo es que realmente puedes amarlo adecuadamente. Es decisión tuya, ¿no? Yo no puedo, nadie puede traerte a esa fuente, traerte a esa agua. Solamente tú puedes tomar esa decisión si está en tu corazón. Si Yahuwah, si es la voluntad de Yahuwah, porque Él sabe los suyos y sabe quiénes lo van a obedecer. Él sabe quién, Él sabe el corazón de cada uno de nosotros y Él sabe nuestros frutos. Él sabe nuestra carne, las obras de la carne y Él sabe nuestro fruto y Él a través de su palabra va a justificar vivos y a muertos, ya sea para vida eterna o para condenación. Eso es importante que realmente regreses a esa fuente de vida que es Yahuwah, que lo conozcas más, que sepas su voluntad, para que puedas conocer a su Hijo mucho mejor, para que puedas conocer a sus discípulos mucho mejor, para que puedas entender las escrituras de Pablo mejor, para que puedas entender el libro de Revelaciones mejor. Pero si no tienes a Elohim, no tienes al Padre, no tienes conocimiento de Él, no sabes su voluntad, no tienes la fuente de vida, entonces realmente vas a seguir permaneciendo en esas cisternas rotas el resto de tu vida y vas a seguir vacío espiritualmente, vas a seguir teniendo ansiedad, buscando que te llene en el mundo. Uh, y, y así va a estar el resto de tu vida, queriendo más y más, cuando realmente lo único que nos puede mantener llenos, satisfechos, es ese pan, esa sangre, esa agua que procede de la palabra, de las escrituras, que viene de Yahushua HaMashiach, porque Él es la palabra viviente, es la Torah, el mandamiento viviente, Él es amor. Y si no lo escuchamos, si no lo procesamos, si no dejamos que trabaje en nuestras vidas y nos limpie del cáncer, del pecado, realmente su venida, su sacrificio ha sido en vano en la vida tuya. Y ese es mi deseo para cada uno de ustedes, que realmente regresen a esa fuente de vida que es Yahuwah, que lo conozcan, que lo glorifiquen, que lo llamen, que lo adoren, que lo glorifiquen. Sí, no digo que glorifiquen y amen a Yahushua HaMashiach, a su Hijo, pero tienen que regresar al primer amor, tienen que regresar al Creador de Yahushua HaMashiach, al que lo envió. Tienes que regresar a Yahuwah, a Elohim, al Elohim de Israel, de Abraham, de Isaac, de Jacobo. Tienes que regresar a Él, tienes que comunicarte de Él, tienes que pedirle cosas a través de su Hijo Yahushua HaMashiach. Tienes que tenerlo en mente a Él todos los días de tu vida, a esa fuente. Deja todas esas cisternas rotas que nada más te dejan vacío, que te dejan con sed, que te dejan ansioso, te dejan queriendo más y más y nunca te llenas porque no tienes la verdadera fuente de vida. Gracias, espero que estas series vayan cultivándose en sus corazones, en sus mentes y vayan haciendo una espiritualidad más fuerte en sus vidas y los haga sentirse mejor con ustedes mismos, que los aleje de las cosas del mundo y de la carnalidad y empiecen a crear en sus vidas una conciencia de que se merecen ser felices, se merecen ser amados, se merecen vivir una vida en paz, en gozo, en una vida mejor, pero tienen que empezar obviamente
tomando esa decisión de realmente regresar al primer amor, regresar a su fuente de vida y poner su palabra en práctica. Gracias, Yahweh, por darnos la oportunidad de entender que tú eres esa fuente de vida que nos has dado para que realmente regresemos a ti, que eres nuestro primer amor, y realmente hacer el compromiso, la disciplina de realmente amarte. No como esas cisternas rotas que enseñan que no podemos ni mantener el primer mandamiento. Demuéstrales que sí se puede. Que sí se puede para aquellos que son santos, para aquellos que realmente que son obedientes, que realmente que fuiste escogido, por los que realmente que son escogidos por ti, que realmente sí se puede amar, que te podemos amar realmente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Demuéstrales en su cara que sí se puede a todos los religiosos, con cisternas rotos, que realmente sí se puede amar. Y que realmente podemos amarnos a nosotros mismos adecuadamente para poder amar a nuestro prójimo adecuadamente. Demuéstralos en su cara que sí se puede. Y que todo lo que enseñan es mentira. Todo lo que enseñan, todas esas cisternas rotas es mentira, y que realmente son obras del enemigo, son obras de Satanás y del hombre. Pero tú existes, tú dejaste tu remanente y van a ser la luz y la sal del mundo. Y vamos a demostrar a través de nuestras tribulaciones, a través de nuestra fe, a través de nuestra obediencia, a través del fruto, que sí se puede. Y todos ustedes regresen a su fuente de vida. Hebreos, israelitas esparcidos por todas las naciones, regresen y ya no se alejen más. Te lo pido, Yahuwah, en el nombre de tu Hijo, Yahushua Mashiach. Amén y amén. ¿Quieren cambiar sus vidas? ¿Quieren realmente dejar la flojera, dejar los malos hábitos, la mala nutrición, malas relaciones? Regresen a esa fuente de vida y verán cambios. Tal vez no rápidos al principio, pero si son constantes, son disciplinados, van a ver cambios en todas las áreas de su vida, en su físico, en su nutrición, en sus emociones, en sus sentimientos, en su intelecto, en su relación principalmente con Él y con las personas alrededor de ustedes. Pero tienen que tomar esa decisión. Nadie te puede traer a ese río, a esas aguas. Solamente tú puedes decidir si quieres de esa agua, de esa palabra. Compartan el video, pongan el like, si conocen a personas que se pueden, que les pueda servir estos videos como bendiciones sus vidas, para que cambien sus vidas, compártanlo. Que la obra de Yahuwah siga esparciéndose, que la fuente de vida siga esparciéndose a través de las naciones, y hay que acabar con las enseñanzas de esas cisternas rotas que están por todas las naciones, confundiendo y haciendo que seamos desobedientes y rebeldes hacia con nuestro Creador. Gracias, Shabbat Shalom, cuídense, los amo, y compartan el video y suscríbanse. Shabbat Shalom.